como se ha anunciado, hermanos y hermanas, queremos ocupar este tiempo en ver la enseñanza sobre este tema. Esta frase es una frase bíblica que uno la va a encontrar en el libro de Efesios, sobre todo en el capítulo 1, en algunos versículos, para alabanza de su gloria. Vamos a estar viendo algunas formas en que glorificamos a Dios en nuestras vidas, en que podemos glorificar a Dios en nuestras vidas. Obviamente una palabra clave en esta lección, ¿cierto?, es la palabra gloria, glorificar a Dios, ¿ah? Vivir para la gloria de Dios, una palabra clave. Y bueno, alabanza de su gloria, palabra glorificar casi también va con la idea de alabar, de honrar, de dar reconocimiento. Entonces, no es un estudio textual del capítulo 1 de Efesios y de los versos 3 al 14, donde estamos acostumbrados a ver ese texto, ¿cierto?, como todas las bendiciones espirituales en Cristo. A veces es un título que se le da a ese párrafo. Y puede tener, en realidad, quizás ser bien acertado, pero esta lección no tiene ese título, tiene para alabanza de su gloria, porque a veces quizás perdemos el punto de que es cierto que Pablo estaba muy, con un espíritu muy inspirado, una mentalidad, un gran pensamiento ese que tiene ahí, así lo ven los estudiosos, ¿cierto?, que hace desde el verso 3 al 14, un pensamiento largo, un mismo pensamiento, unas mismas ideas, y, y sin duda muy profundo. Los que estudian la palabra de Dios, en general el libro de Efesios, un libro muy profundo, que resume bien el Evangelio, todo el propósito eterno de Dios. Pero queremos entonces en esta lección, si no entender o recordar quizá la importancia de qué significa que debemos vivir para la gloria de Dios, glorificar a Dios y en qué formas prácticas el Nuevo Testamento, sobre todo, nos dice que podemos glorificar a Dios. Entonces, algunos pensamientos, esto tiene que ver con entender cuál es mi propósito. Si soy una persona, ¿cierto?, ya cristiano, que estoy preocupado por mi vida espiritual, por mi relación con Dios, ¿alguna vez te has preguntado cuál es mi propósito? ¿Por qué Dios me puso aquí en la tierra? ¿Sabes por qué Dios te creó y te puso aquí? Podemos hacer esa pregunta a cualquier ser humano, a cualquier persona. Muchas personas a veces están confundidos acerca de cuál es su propósito en la vida. Suponen que es para pasar un buen rato, para pasarlo bien, para ganar mucho dinero, o tal vez a veces algunos tienen un pensamiento un poquito más noble. Estamos aquí para hacer el bien a los demás, o para hacer del mundo un lugar mejor. Se escucha a veces esa frase. Y no son malos pensamientos tampoco. Pero no es el propósito que la palabra de Dios dice, el verdadero propósito de nuestra existencia, por qué Dios nos creó. Y es importante entender cuál es nuestro propósito, porque el propósito se trata de para qué estoy aquí, ¿cierto? ¿Cuál es mi meta? Una persona sin propósito, sin objetivo en la vida, no va a saber bien por qué camino debe ir. Entonces, tiene que ver con que nos ayuda a entender quién soy yo, ¿ya? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Y para qué fui creado. La mejor manera de entender nuestro propósito es recordar a quién nos creó y por qué nos creó. Por ejemplo, una ilustración sencilla, cuando un artífice, ¿ya? Un artesano o alguien que diseña algo, aún, ¿cierto?, una vasija o un mueble, un constructor, cuando diseña una casa o un mueble, tiene un propósito en mente. Está haciendo, creando algo para que sirva para algo, para que haga una función. La pregunta es, en el caso de nosotros, ¿por qué o para qué propósito creó Dios al hombre? ¿Cuál es nuestra función, esencialmente? En esta lección veremos varios pasajes en las Escrituras, especialmente en el libro de Efesios, que hablan sobre el propósito de Dios para nosotros. Bueno, estudiando la palabra de Dios, ¿cierto? Cualquier persona va a concordar en eso. Dios nos creó e hizo posible nuestra salvación, ¿ya? Pero para eso, para que seamos para alabanza de su gloria.
Dios nos creó y llegó a ser necesario también que nos salvara, porque aprendemos, ¿cierto?, por la palabra de Dios que nos creó en una determinada forma, que nos creó ciertos seres capaces de tomar decisiones, de escoger. Entonces, lamentablemente, todos los hombres después también de Adán y Eva, todos pecaron, todos hemos pecado, escogimos el pecado y desobedecer y rebelarnos a Dios. Originalmente Dios nos creó para eso, para que fuéramos para alabanza de su gloria. Queremos entender qué significa esa idea, qué significa que yo sea una persona que está para vivir para la gloria de Dios, para que se alabe la gloria de Dios. Entonces, esa es la verdad, el hombre estaba destinado a glorificar a Dios. No sé si ustedes toman en cuenta también pasajes de Romanos, capítulo 8, verso 28 al 30. Algunos saben, ¿cierto? Ya seguro que este es uno de los pasajes que en el Nuevo Testamento que hace referencia al propósito eterno de Dios, a algo que Dios predestinó, o la idea, ¿cierto?, como anticipó, ¿cierto?, preordenó de antemano. Este es un texto muy lindo, Romanos 8, versos 28 al 30. Lo queremos, como que resume todo el plan de Dios, lo que Él tenía de crearnos. Nos creó, ¿cierto?, para ser hijos suyos, para que fuéramos otras personas más semejantes a su Hijo. Y, y eso también implicó después, ¿cierto?, tener que salvarnos. Entonces, dice el 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados, ¿cierto? Dios preordenó eso, decidió en la eternidad, antes de que nosotros existiéramos, que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, Dios quería tener más hijos como Jesús. Obviamente no en el sentido igual, Jesús es divino, es Dios, pero semejante a Dios, semejantes al Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, como Dios predestinó eso, lo decidió antemano, darnos eso a nosotros, hacer eso de nosotros, a esos también llamó, porque cuando quedamos perdidos tuvo que llamarnos por el Evangelio. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cierto? Tuvo que ayudar a que fuéramos justificados delante de perdonar nuestros pecados. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ves que está en este texto está esa parte que nos glorificó? O sea, hay algo en nosotros que tiene que ver con la gloria de Dios. Dios quiere, ¿cierto?, que nosotros alcancemos ese estado de glorificación, porque es un estado donde podemos ser personas, ¿cierto?, que pueden estar para la gloria de Dios. No sé, pero vamos a ver también alguna forma específica en que podemos glorificar a Dios. Yo voy a tratar de moverme un poco no tan lento en esta lección, que posiblemente hay varias citas bíblicas. No vamos a leer todo, se puede tomar nota también, o compartir también el PowerPoint después en el grupo, como lo hace el hermano Juan. Y básicamente nos vamos a centrar en dos ideas principales. Primero, el propósito de Dios. Ya veíamos este texto en Romanos, ¿cierto? Que este fue el propósito de Dios y que incluye que también nos glorificó. Es como que ahí el escritor, ¿cierto?, está viendo todo el proceso completo. Esa parte de alcanzar el proceso completo, de que podamos glorificar a Dios, falta, ¿cierto?, para que esté en una forma perfecta, completa, pero estamos, ¿cierto?, en ese proceso. Ya en la iglesia, Dios espera que nosotros como cristianos en la iglesia podamos dar gloria a Él, podamos glorificar a Él. Entonces, algunos pasajes que hablan del propósito eterno de Dios y algunas cosas que vamos viendo. Entonces, centrándonos en esta frase para alabanza de su gloria, entender qué significa eso, y luego en el segundo punto principal, viendo alguna forma específica de cómo podemos vivir para glorificar a Dios en nuestra vida. Estos textos de 1 Timoteo 1:17, Salmo 104:31, el 115:1, es para dejar bien clara la idea de que en asunto de lo que es la palabra gloria y la idea de gloria, toda la gloria le pertenece a Dios, por su poder, por su sabiduría, por ser Él el único Dios, por ser creador. Dios es como la esencia de lo que es la idea de gloria, ¿ya? Le pertenece a Él toda la gloria, en 1 Timoteo 1:17, al Rey eterno, inmortal, único, ¿se acuerda? Solo Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre.
¿Ya? En Salmo 104, 31, la idea de que para siempre sea la gloria al Señor. Siempre la gloria del Señor. Entonces Dios, Él es la encarnación de la gloria y siempre la gloria va a pertenecer a Él. Y en el 115.1 dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre se dé gloria y sea la gloria. Entonces, Dios es la gloria, es la fuente de gloria. Y una cosa interesante, entonces, que Dios entonces tuvo el propósito de crearnos. Y cuando nos creó, como dice en Génesis 1, 26 y 27, Dios tuvo el deseo y realizó eso, ¿cierto? De que creó al hombre a su propia imagen. Ahí, ¿cierto? Hay mucho más que detallar, pero a su imagen, seres semejantes a él. Significa que el hombre es un ser racional, porque Dios es así, moral, ¿cierto? Puede saber el bien y el mal y con libre albedrío. Dios puso un espíritu en el hombre o un alma, una esencia, ¿cierto? Que es más que lo físico y que como dice Eclesiastés 12:7 sigue existiendo después de la muerte física y vuelve a Dios. Entonces eso no tienen los animales. Entonces el hombre, dentro de toda la creación, es una parte especial, la corona de la creación de Dios. Dios hizo el hombre con la capacidad de amar, lo que implica entonces la capacidad de escoger. El amor verdadero, ¿cierto? Implica que uno, que no es algo obligado. Entonces, si somos capaces de amar es porque se puede elegir a quién amar. Y uno puede elegir amar a alguien, ¿cierto? O despreciarlo. Y esperaba entonces Dios que el hombre le sirviera y viviera para glorificar a su creador. Él nos creó con la capacidad de entender eso, de que si Él es todo bueno, Él nos creó, nos dio la vida y nos da todo y nos sustenta, sería lo más natural, ¿cierto? Que una persona racional e inteligente va a decir, bueno, esta persona, ¿por qué es tan buena conmigo? Porque incluso cuando llegamos a no merecerlo, cuando llegamos a ser pecadores, aún así Dios siguió siendo bueno con nosotros. Entonces tenemos todas las razones, muchas motivaciones para glorificar a Dios, para darle gracias, para reconocer a Él, su bondad, su sabiduría, su majestad. El Salmo 8, versos 5 al 6, el hombre tiene algo de gloria, porque Dios le dio algo de gloria, pero solo porque le fue dada por Dios. Entonces, gloria siempre que algo bueno, algo que se puede hablar bien de eso, que se puede elogiar. En el hombre hay algo que se puede elogiar porque es diferente a los demás animales. Dios lo puso con autoridad para dominar sobre la creación, o sea, sobre los animales, ¿cierto? Sobre este mundo. Y entonces ya Dios nos dio algo de gloria. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 4:7, dice, ¿qué tienes que no hubieras recibido? Y si lo recibiste, que uno debe siempre, todo lo que tenemos, todo lo que somos, no es nuestro, no lo pude producir yo, me lo dio Dios. Entonces, todo, si Dios me ha dado algún lugar, alguna función, eh, eh, y si me ha dado la idea de que puedo participar de la gloria de Dios, hay que darle gracias, hay que reconocer que eso viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías o te jactas como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 7. Entonces, lo malo, el problema es que el hombre cuando se desvió, ¿cierto?, a la desobediencia y se alejó de Dios, el hombre, ahí está la gran falla y como la esencia del pecado, que el hombre vive, mucha gente, ¿cierto?, como si no necesita a Dios, quiere vivir para su propia gloria el hombre, tener logros, ¿cierto?, construir cosas y glorificarse a sí mismo. No fuimos creados para glorificarnos a nosotros mismos, sino a Dios. Cuando el hombre desobedeció la ley de Dios y pecó, teniendo todas las condiciones, los límites que Dios puso, Dios le dijo, recuerda dónde estás, qué has hecho. Mire esas preguntas, a veces no pensamos en eso, porque antes el hombre compartía la gloria de Dios, ¿cierto? El Salmo 8 dice que ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él y tengas memoria? Lo pusiste sobre toda la creación, lo llenaste de gloria, dice. ¿Y por qué tenía Dios que hacer eso? ¿Merecíamos eso? ¿Teníamos algo a favor nosotros? No. Entonces, pero el hombre perdió eso cuando pecó. Por eso la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está el hombre ahora? ¿Qué has hecho? Porque el hombre, al empezar a desobedecer a Dios y al entrar en el pecado, el hombre dejó de vivir para la gloria de Dios. Y entonces, por eso que Dios ha tenido ese propósito desde la eternidad, que
viviéramos, pudiéramos cumplir ese propósito de ser para su gloria. Y ahora en el Nuevo Testamento como cristianos se nos enseña entonces cómo lograr eso de nuevo, cómo es que vamos logrando eso de volver a entender, a aprender cómo vivir para la gloria de Dios. Hechos 17, versos 24-28, cuando Pablo predicó en Atenas, ¿cierto? A los hombres también allí, quizá los filósofos, donde vino la filosofía occidental, y aún así ellos no entendieron, no conocieron al único Dios verdadero. Pablo dijo en esa audiencia que Dios creó al hombre con un propósito, para que busquen a Dios, para que buscaran a Dios. Ese es el fin, la meta del hombre en su vida. La vida del hombre entonces se definiría por vivir, moverse y existir en y para Dios el Creador. Eso, para eso Dios nos creó. Nosotros no vamos a cumplir bien, o sea, no vamos a cumplir verdaderamente nuestra función, no vamos a alcanzar la realización, la plena satisfacción, si no buscamos eso a Dios y vivir, movernos y existir para Él. Puede parecer a veces cierto hoy, pero entonces yo no vivo para mí, vivo para otro ser. ¿Y por qué todo tiene que ser para Él como si parece que yo fuera egoísta? No es así, es porque Él nos creó en esa forma que lo necesitamos a Él. Y como Él es bueno, tan bueno todo, nos creó y Dios quiere compartir su amor, su bondad. Todo eso es para nuestro beneficio. Entonces esa es la meta, la verdadera función o propósito del hombre, vivir, moverse y existir para Dios, su creador. Pero nosotros dejamos de ver eso, de entenderlo, y ahora empezamos a entender de nuevo, a recuperar ese entendimiento como cristianos por la información que se nos da. Por eso nos ayuda a entender también que hasta en Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o no alcanzan, se quedan cortos de la gloria de Dios. Por eso, porque el pecado, la desobediencia, ¿cierto?, nos aleja de Dios y dejamos de cumplir nuestro verdadero propósito, que era vivir para la gloria de Dios. Ahí está la fase, que estamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos acceso sin el Evangelio, sin Cristo, sin arrepentirnos y dejar el pecado. Entonces no estamos a la altura de nuestro propósito, porque para el que fuimos creados. Glorificar a Dios en nuestra vida, glorificar su gloria. Todo eso tiene que ver con el propósito eterno de Dios y con la idea de vivir para la alabanza de su gloria. El hombre en general, la creación del hombre en general, nuestro propósito como individuo en general. Ahora, algunos pasajes que hablan de este propósito eterno de Dios, aún cuando ya Dios, la idea de formar un pueblo, una nación, el pueblo de Israel, sin duda es cierto, muchas de esas cosas que Dios hizo son sombras, son figuras de la realidad que vendría con Cristo y con el Evangelio. Dios hizo a Israel con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para que Dios escogió esta nación dentro de muchas otras naciones para ser una nación especial, para que fueran para glorificar a Dios. Isaías 43, verso 1 al 7, el verso 7 sobre todo, cuando habla de Israel, yo te he escogido y todo. Al final el verso 7 dice, a quien he creado para mi gloria. Dios pudo crear este pueblo con los descendientes de Abraham, con la familia de Jacob, y ellos llegaron a existir como nación. ¿Para qué? Los he creado para mi gloria. Y el pueblo de Israel, cierto, bueno, es figurativo de la iglesia después de los cristianos. En Gálatas 6, Pablo usa esa figura, el Israel de Dios. Más en pasajes podemos ver que nosotros somos, cierto, el Israel de Dios. Y así como el primer Israel, cierto, fue creado para la gloria de Dios, lo mismo nosotros. En Génesis 12:13, incluso los israelitas iban a ser una bendición para todas las naciones. O sea, ellos iban a ser un medio por el cual el Salvador vendría a este mundo, pero a través de varios propósitos tuvo Dios con esta nación. La principal, para que fueran para su gloria. Porque Dios, al menos de todas las naciones, escogió una con la que pudiera tener una relación y a través de esa nación mantener un contacto con el hombre y un conocimiento correcto de las cosas de Dios. La idea era que Israel no solo se centrara en sí mismo, pero que ellos fueran un ejemplo a las demás naciones. ¿Recuerda eso? A través de las cosas que Dios hacía con ellos, la idea era que se preguntara, ¿y por qué Dios trata a este pueblo tan especial? Ha hecho todas estas maravillas con ellos. Bueno, para la gloria de Dios, porque Dios es bueno y se hable bien de Dios, se alabe, se reconozca a Dios. Ellos iban a ser una bendición para todas las naciones. Éxodo 19, 3 al 6. Vosotros me seréis una
una nación santa, un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, ellos podrían glorificar a Dios al seguir la ley, al apegarse al pacto, vivir como un reino de sacerdotes y una nación santa. Recuerda eso también, ¿cierto? Vamos conectando con otros textos y otros estudios. A veces estudiamos el texto de 1 de Pedro 2, ¿cierto? Desde el verso 4, 5 en adelante, donde Pedro dice que nosotros también, como piedras vivas, seamos edificados como un real sacerdocio para Dios y como una nación santa. Ahora, si Pedro usa esas figuras ahí, que los cristianos ahora son un real sacerdocio y una nación santa, ahora tiene el verdadero cumplimiento. Porque Dios esperó ahí de Israel, ellos podían serlo igual, pero prefiguraba o era la sombra de lo que un día podía ser realidad. Ya nosotros como cristianos somos sacerdotes ofreciendo sacrificio a Dios por medio de nuestro sumo sacerdote y debemos vivir como una nación santa, un pueblo apartado. En Isaías 5, 1 al 7, es un pasaje triste, lamentable, porque al final, a pesar de que Dios les dio todas las condiciones y podían hacerlo, vivir para glorificar a Dios, fallaron por su desobediencia, por el pecado, no cumplieron su compromiso del pacto. Y al final Dios usaba esta ilustración, planté una viña, ¿cierto? La cuidé y todo, esperaba que diera fruto, pero no dio fruto, no dio el fruto que debían dar. Israel muchas veces fallaron en cumplir su propósito y finalmente fracasaron. Israel no logró vivir para la gloria de Dios. Entonces, si uno después encuentra pasajes en el Nuevo Testamento, como el hombre en general, ¿cierto? Se corrompió por el pecado, quedó corto ahora de la gloria de Dios. Y por eso hay pasajes que hablan de que en el Evangelio y en la conversión, cuando venimos a participar de estas cosas, Dios ha hecho ahora, ahí mismo yendo al libro Efesios ahora, ha hecho de nosotros, somos hechura suya. Dios ahora, por la obediencia al Evangelio y en Cristo, por medio de Cristo, un nuevo hombre. Somos recreados, Dios nos puede regenerar ahora. Mira el lenguaje de Efesios 4, verso 20 al 24, sobre todo el verso 24, donde Pablo tiene esta idea, ¿cierto?, de ya no vivir como el viejo hombre y quitar la cosa del viejo hombre y que seáis renovados, verso 23, en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre. ¿Quién es este nuevo hombre? ¿Cómo es este nuevo hombre que debe ser el cristiano ideal? El cual es la semejanza de Dios. Mira el lenguaje. ¿A dónde te lleva esa frase, la semejanza de Dios? A Génesis 1, 26, 27. La única vez que vemos una frase parecida. Porque ese era el propósito original de Dios. Pero ahora Dios ha tenido que como volver a crearnos, volver. Ahora en el Evangelio podemos ahora llegar a ser a la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. 2 Corintios 5:17, por eso dice que de uno que se ha convertido a Cristo, ahora nueva criatura es. Si alguno está en Cristo ahora, una nueva creación, nueva criatura. Efesios 2:10 lo dice con el lenguaje porque somos hechura suya. Somos hechura suya creado por Dios para buenas obras. Somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Por la obediencia al Evangelio, cuando el hombre hace su parte, sinceramente se arrepiente, obedece, se bautiza, viene a participar de esto ahora. Es ahora una hechura de Dios. Hecho ahora por Dios para buenas obras. La hechura de Dios, ahí la palabra poema, se refiere a algo que Él ha hecho, algo que el artífice ha hecho, un producto manufacturado, una obra de arte. Entonces, como cuando el artífice tiene un plan, una idea, quiero hacer esto, este elemento, este mueble, esta pieza, por último, para que cumpla una función de dar adorno, de ser algo para apreciar, como cristianos somos su obra maestra. Esa es la idea, somos una creación de Dios. Fuimos formados con intención magistral, con belleza y con diseño para cumplir los propósitos de Dios. Este libro de Efesios, sin duda, hermanos, hermanas, uno puede ver mucho acerca del propósito de Dios para nosotros, para el hombre. La palabra propósito uno la va a encontrar aquí en este libro. Y otra palabra que uno puede también subrayar en este libro es la palabra gloria, glorificar, que es como la idea central en esta lección.
El libro de Efesios nos ayuda a entender mucho eso, que significa que Dios espera que vivamos para su gloria, para glorificar a Él. No sé, algunos pasajes que hablaban del propósito de Dios. Así llegamos a cuando ya hizo posible Dios por Cristo, por su muerte. ¿Cuál fue la meta de Dios al darnos todas estas bendiciones espirituales? Eso era lo que Pablo tenía en su mente, vino a su corazón. Pablo estaba preso en este momento después de ser cristiano, después de estar sirviendo al Señor como cristiano, como predicador, y ya que muchas cosas se habían logrado hacer, ¿cierto? El Evangelio se había extendido, había llegado hasta los gentiles. Pablo está así en la cárcel, está pensando en esas cosas, no está deprimido, no está preocupado por sus necesidades. Es muy profundo esto porque Pablo tenía sus pensamientos en su mente. Mire todo lo que Dios ha hecho, es como que estaba diciendo, oye, tenemos que bendecir a Dios. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, gloria a Dios, hay que dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque haya hecho esto, que nos haya bendecido con todas las bendiciones espirituales, no solo en este mundo, pero también en los lugares celestiales, en el mundo espiritual. Y empieza a nombrar una serie de bendiciones. Entonces, a veces nos centramos mucho nosotros en las bendiciones que Dios nos ha dado y ha dado acceso en Cristo. Y es cierto, es verdad, nos ha dado todo acceso a toda bendición espiritual. ¿Cuál fue la meta de Dios al darnos todas esas bendiciones espirituales? Nuestra respuesta común o habitual sería o va a ser para que pudiéramos ser salvos e ir al cielo. Eso era el plan de Dios, de darnos todas las bendiciones en Cristo para salvarnos a nosotros y que podamos ir al cielo. Ahora, parece una respuesta completa al final, pero ¿no te suena un poco como algo como si Dios hizo todo para mí solamente, para nosotros como cristianos, para la iglesia? ¿De eso se trata el propósito eterno de Dios? ¿De eso se trata la predicación del Evangelio? ¿De mí? ¿O de quién se trata? Se trata de Dios, no de mí. Toda esta bendición espiritual, todo esto que Dios ha hecho, que fue su propósito eterno, no se trata tanto de mí, se trata de Dios. Es para que a través de lo que Dios hiciera con nosotros, algo sucediera con Dios, que se pueda glorificar a Dios, que todos puedan reconocer la gloria de Dios. Entonces, la respuesta aquí se repite 3 veces. Entonces, nosotros nos centramos mucho en las bendiciones, pero perdemos de vista que las bendiciones son, como en el verso 5 y 6, dice que Dios ha hecho esto, nos escogió, nos predestinó, ¿cierto? Nos adoptó como hijos para alabanza de la gloria de su gracia, para que haya alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Y el verso 12 después, lo mismo, que seamos para alabanza de su gloria. Dios nos ha dado acceso a todo el conocimiento, a entender estas cosas, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, ¿para qué existimos ahora? ¿Para qué seamos? Para la alabanza de su gloria. Y en el 14 igual, nos ha dado herencia, nos ha dado una garantía, ha sellado, ¿cierto? ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, dice el verso 14. Y entonces la verdadera respuesta es, ¿cuál fue la meta de Dios de darnos toda esta bendición espiritual? Era para que nosotros pudiéramos ser para alabanza de su gloria, para que al recibir estas bendiciones, las apliquemos y las vivamos en nuestra vida, nosotros seamos personas que podemos glorificar a Dios y que cualquier otra persona puede glorificar a Dios al vernos a nosotros como cristianos, personas que aprenden a ser verdaderos hijos de Dios y vivir bien como cristianos. Y un par de veces más en Efesios se ve eso. Por ejemplo, Pablo habla en el 2.7, ¿por qué Dios, a pesar, dice Pablo, de que estabais antes muertos en vuestros delitos y pecados, alejados de Dios, pero ahora el cambio fue, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, hizo esto, ¿cierto? Nos salvó. Eh, ¿Cuál fue su finalidad, su fin? El verso 7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad. Eso es otra manera de decir, a fin de que se pueda, ¿cierto?, alabar a Dios, se pueda glorificar a Dios por la riqueza de su bondad. Y entonces después también en el capítulo 3 va a tener la misma idea en el verso 10 y 11, que el propósito eterno es que Dios incluiría incluso a los gentiles
eh, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que lleva a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ya? Entonces, ese fue el propósito eterno de Dios, para que ahora a través de la existencia de la iglesia se pueda dar a conocer la infinita sabiduría de Dios. Qué sabio ha sido Dios, qué poderoso ha sido para poder llevar a cabo su propósito y hacer que exista la iglesia. Y Pablo después, porque esta es una oración que él empezó también en el verso 3, donde él dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, eh, eh, doblo mis rodillas. Eh, en el verso 14, doblo mis rodillas. Entonces, él ha hecho un argumento ahí, destacando sobre todo que el misterio de Dios, ¿cierto? Fue que también incluiría a los gentiles en esta salvación. Y Pablo vuelve a hacer una oración en el verso 14. Su oración era eso, que ojalá ellos pudieran entender y apreciar todo esto que Dios ha hecho, que puedan ser capaces de lograr este entendimiento. Dice el verso 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, de nuevo la palabra gloria, las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Esa idea también de que Cristo, el Señor, que Dios more en nuestros corazones, eso es parte también de glorificar a Dios. Eh, Hay mucho aquí que uno podría decir o recordar de las cosas que sucedieron mientras Dios llevaba a cabo este propósito, incluso por medio del pueblo de Israel. Hay mucho de la palabra gloria que nosotros no entendemos bien todavía. Y está la idea ahí, la gloria de Dios estaba en el huerto. Adán y Eva podían tener acceso a la gloria de Dios, pero ni siquiera el huerto era chico, no ocupaba todo el mundo, entonces era limitado. Y después, cuando ellos pudieron saber que podían hacer un templo o un tabernáculo primero y un templo, Dios puso su nombre ahí. No es que Dios habitaba ahí, ¿cierto? Pero la gloria de Dios, o al menos una idea de la gloria de Dios, Dios quería morar con su pueblo. Quería que ese fuera el lugar donde podía morar con él. Pero recuerda que al final ese propósito no se pudo cumplir porque el pueblo fue desobediente al pacto y Dios, solamente porque Moisés una vez intervino, se continuó y siguió adelante con algunas personas con su plan. Pero Dios incluso en ese momento, en Números, hay un texto ahí en Números capítulo 14, verso 20 al 21, donde dijo Dios que para que la tierra, un día la tierra sería llena de la gloria de Dios. Más adelante, en el libro de Ezequiel, hay algunos momentos donde hay una visión, una idea de que la gloria de Dios abandonó el templo. No es que había estado literalmente Dios ahí, pero la idea era eso, de por qué ellos no podían tener acceso a la gloria de Dios, por su infidelidad, por su desobediencia, por el pecado. En cambio, ahora al llegar a ser cristiano y en la iglesia, eh, entonces esa es la idea, o sea, Dios, la iglesia es el lugar donde Dios puede ser glorificado y donde Dios puede morar con su pueblo. Pablo va a llegar al final de esta oración en este 20 y 21, diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, el poder de Dios, para obrar en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la idea ahí, en esa palabra de Pablo que entendemos? Que como es una oración de Pablo, y dice Pablo que Dios es poderoso más allá de lo que podemos entender, la idea es que está ahí que Dios quiere ese propósito, que en la iglesia, sea dada gloria a Dios, que nosotros como cristianos existimos para glorificar a Dios. ¿Y cómo logramos hacer eso? Por nuestras capacidades, solo Dios nos ayuda. Dios pone su poder al alcance para que podamos lograr ese propósito. En la iglesia sea la gloria a Dios en la iglesia. Dios quiere eso y nos ayuda a eso. Entonces, esta oración es que Dios quiere que se cumpla esa oración. Las oraciones que son oraciones espirituales y oraciones hechas a Dios de personas espirituales como Pablo,
la idea es que ojalá se cumpla esa petición. Y no le va a gustar a Dios que alguien esté pidiendo que ojalá en la iglesia sea donde se pueda dar gloria a Dios, las personas que forman la iglesia puedan vivir para la gloria de Dios. Sí, Dios quiere que se cumpla esa oración. Yo puedo ser parte de esa oración. Yo puedo ayudar a cumplir esa oración. Entonces, la meta de Dios al lograr todas estas bendiciones espirituales para nosotros y la salvación que fue necesaria, el punto de eso fue que fuéramos para el avance de su gloria. O sea, la meta de Dios no fue solo salvarnos, porque la idea es salvarnos para qué, para solo esperar y después ir al cielo y todo para nosotros, en el fondo todo se enfoca en nosotros. No, nosotros, ¿cierto? Aprender a vivir de una manera que podamos ser para la alabanza de la gloria de Dios, que en todas partes, incluso en el mundo espiritual, en las regiones, en los lugares celestiales, todos puedan alabar a Dios, aun cuando ni siquiera quieran someterse a Dios, porque lo contrario también se hace, lo hemos hecho nosotros, a veces hemos dejado de glorificar a Dios, y lo hacen también los demonios y lo hace el diablo. El diablo muchas veces ha querido mal representar a Dios y ha querido poner a Dios como alguien egoísta, como alguien que se reserva cosas, como alguien que quiere solo las cosas para él y que no es tan bueno como parece ser, ¿no? Y lo cual no es verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se puede callar esa boca diciendo eso? Bueno, si ahora se ve personas que antes estaban tan miserables, tan mal, y Dios los ayudó, les manifestó su bondad, los salvó, los ayudó a ser personas piadosas, personas justas, personas buenas, y que pueden llegar al cielo, y todo eso se logra. ¿Para quién es la alabanza, la gloria, el reconocimiento? Para Dios. Todo llega a Dios. Glorificar a Dios, hermano, hermana, significa exaltar a Dios. Y Dios no necesita más gloria, Él es la esencia de la gloria. Él no va a recibir en ese sentido algo que nosotros podamos darle. Pero la idea es que nadie tenga nada, no tiene por qué nadie tener base o razón para no glorificar a Dios, para hablar mal de Dios. Dios merece ser exaltado, alabado, elogiado. Elogiar es hablar bien de alguien, magnificar a Dios y atribuirle todo el honor, toda la honra a Dios. Eso significa glorificar a Dios. Vivir para la alabanza de la gloria de su gracia es algo que se hace como en dos formas. Glorificar a Dios nosotros lo hacemos ya sea adorarlo nosotros mismos con nuestras palabras y hechos. Por eso que a veces en nuestra adoración decimos, Señor, te glorificamos. La idea de que estamos reunidos para adorarte, para darte gloria, ¿cierto? Hablamos de esa manera, decimos que queremos glorificarte, Señor, queremos alabarte. Sí, eso es cuando adoramos y la parte que hacemos nosotros. Pero también que podemos hacer que otras personas eh, vean a Dios y alaben también a Dios, es decir, que Dios sea glorificado por otras personas por medio de ver nuestras vidas correctas y nuestras buenas obras, personas de buena conducta. ¿No es ese el lenguaje de Jesús, por ejemplo, Mateo 5:16, en 1 Pedro 2:9 también? Que somos una nación santa, dice, a fin de que anunciéis las virtudes o proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al ser, ¿cierto? Sacerdotes, una nación santa, piedras vivas. ¿Para qué todo eso? Para que con esa vida, ya sea por nuestros hechos o nuestras palabras, estamos siempre anunciando, proclamando todo lo bueno, las virtudes de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es básicamente la idea. Ahora, en cuanto a la forma en que podemos glorificar a Dios, en forma específica, en forma concreta, los textos, hermanos, en su mayoría van a ser conocidos, son cosas que podemos nombrar como referencia, pero para ver en algunas formas prácticas cómo glorificamos a Dios, al llevar el nombre cristiano y vivir verdaderamente como verdaderos cristianos. Si alguno padece como malhechor o delincuente o por hacer lo malo, que se avergüence, dice. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Podemos glorificar al ser verdaderos cristianos y llevar bien el nombre de cristiano.
mostrando que Cristo vive en nosotros. Como decía Pablo, Cristo vive en mí, estoy viviendo para Cristo, no para mí, que he sido crucificado yo con Cristo. También damos gloria a Dios en una forma específica en nuestra vida, y era el deseo de Jesús por dar frutos de justicia. En Juan 15, verso 1 al 8, en la ilustración de Jesús de la vida, una de sus frases es esa: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Debemos ser discípulos que dan frutos, que se obtiene algo de ellos, no como Israel, que Dios dijo, cierto, planté una viña y fui a buscar los frutos y no encontré frutos. Me gusta esa palabra de Filipenses 1:11, donde Pablo dice específicamente para que oraba por los hermanos para que fueran ellos llenos de frutos de justicia. 1:11 dice llenos de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo, ¿ya? A fin de que escojáis lo mejor. En el verso 10, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Bueno, y desde que somos cristianos debemos estar trabajando por ser santos y sin mancha, como dice también en Efesios. Llenos de frutos de justicia. Entonces, muchos pasajes refieren a eso, que debemos dar frutos de, si la palabra de Dios y su poder está trabajando en nosotros, deben verse frutos, deben verse resultados en nuestro carácter, en nuestra actitud, el fruto del Espíritu, y evitando los frutos de la carne. O fruto en el sentido de por servirle al Señor, a veces predicando, se convierten en personas, llegan a nacer algunos nuevas plantas espirituales por sembrar la semilla en buena tierra. ¿Y para quiénes son esos frutos? Recuerda el lenguaje de Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, los frutos, los ayuda a traer el Señor. Pero el Señor no, al predicar, no deja trabajar en esa obra para traer frutos para el Señor. Pablo decía en el texto de Romanos 1:13 que quería llegar a Roma para tener algún fruto allí también. Entonces, el fruto de nuestro propio carácter y vida, cambiando, haciendo cosas buenas, y también sirviendo al Señor, ayudamos a veces a que vengan frutos para el Señor por las conversiones, por las almas que se vienen a Cristo. Cuando ponemos también un buen ejemplo ante los incrédulos y ante los cristianos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿ya? Nuestra buena conducta, nuestras buenas acciones, dice Jesucristo, y que y glorifiquen a Dios. Entonces, no solo glorificamos a Dios lo que nosotros hacemos al adorarlo, como decíamos, pero otras personas también pueden glorificar a Dios al mirarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nos están elogiando y debemos nosotros sentirnos orgullosos y buscar esa admiración. No, porque al final ellos están glorificando a Dios porque la gloria de Dios puede estar en nosotros, por su palabra. Entonces, eh, al aplicar su palabra en nuestra vida, esa es la gloria de Dios, y otras personas van a poder ver la gloria de Dios, por ver vidas cambiadas de personas y viviendo de una forma justa y piadosa. Estos textos apuntan a eso: debemos adornar el Evangelio, debemos mantener una buena conducta ante los gentiles. Incluso las mujeres casadas con maridos incrédulos, pueden sus maridos ver siempre una buena conducta en ella, un buen carácter, esposas igual sumisas, y pueden ganar a los incrédulos sin palabras. ¿Por qué? Porque están siempre poniendo un buen ejemplo. Entonces, se puede siempre hablar bien de Dios porque se ve la vida de alguien que dice que está siguiendo las enseñanzas de Dios, del Evangelio, se ven los resultados. Entonces, diferentes formas que podemos glorificar a Dios en nuestra vida. Al guardar nuestros cuerpos de las contaminaciones del mundo y vivir en una manera santa y piadosa, es decir, glorificar a Dios en nuestro cuerpo también, no solo en nuestro espíritu. 1 Corintios 6, 19, 20. Entonces incluye no usar nuestro cuerpo para dañarlo con la fornicación, la codicia, el alcohol, las drogas. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En 1 Timoteo 2, 9 al 10, eso también incluiría el a cubrir nuestros cuerpos, tener un sentido de vergüenza, la vestimenta, ¿ya? Que refleje, ¿cierto?, un sentido de que entendemos la moralidad y eso, de que no estamos revelando el cuerpo. Cuando adoramos a Dios específicamente, por cierto, en Hebreos 13:5, así que ofrezcamos siempre a Él sacrificio de alabanza, fruto de labio
dando gracias a su nombre, o que confiesan su nombre. Al cantar, al adorar, en todo lo que hacemos la adoración, por cierto que adoramos y glorificamos a Dios, pero esa es una manera especial, ¿cierto? Es algo dinámico, continuo en nuestra conducta, en nuestras actitudes, no solo en la adoración, que glorificamos a Dios. Y en fin, en el fondo, en todo lo que hacemos como cristianos y en la iglesia, en nuestra adoración, en todas las formas que el Señor nos enseña a servir, en la iglesia y a cualquier persona haciendo lo bueno, ayudando. Eh, por eso dice Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia, que la iglesia exista en sentido universal o en sentido local. Los cristianos existen ahí para la gloria de Dios. Dios debe recibir la gloria en todo lo que hacemos, no la iglesia, no nosotros, al servir, al enseñar, al predicar, por nuestra buena conducta, en nuestras palabras, en todo. Romanos 12:1-2, presentados vosotros mismos como sacrificio vivo a Dios, que es vuestro culto racional. Y en todo lo que hagamos, como dice Pedro, eh, en todo lo que sirvamos para que Dios sea glorificado. Y como 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. En resumen, hermano, Dios tenía un propósito bien claro en crearnos y en salvarnos. Como hechura de Dios, reflexionamos entonces sobre la sabiduría y el poder de Dios. Él nos hizo con el propósito de que nos ocupemos en hacer buenas obras. Él nos hizo para traer alabanza a su gloria, para que siempre se esté llevando alabanza a la gloria de Dios. Ese fue su propósito eterno. Vimos pasajes, vimos Romanos 8:30 también, a esto glorificó. Tu vida entonces, hermano o amigo, amiga, tiene un propósito y un llamado. La gente a veces dice que está tratando de buscar, ver cuál es el llamado de su vida, su propósito. Cualquiera que pienses que sea tu llamado en la vida, tu verdadero llamado es servir a Dios y hacer todo para su gloria. Para eso Dios creó originalmente al hombre, a la humanidad. Entonces, ¿qué sería lo mejor para nosotros? Ojalá que nos llenáramos también de este pensamiento que Pablo tenía, de este espíritu que lo movió a él a estar tan maravillado con todo lo que Dios hizo y tan acceso a riquezas espirituales, todas las bendiciones. Y entonces él quería expresar que apreciaba a Dios. Bendito sea Dios. Quiero alabar a Dios. Quiero glorificar a Él, no solo de palabras, pero quiero ser el mejor cristiano. No debemos subestimar las gloriosas bendiciones de Dios. En cambio, glorifiquémoslo, alabando su glorioso nombre por todo lo que Él ha hecho. Démosle gracias por todas las bendiciones que nos ha dado y que su gloriosa gracia nos motive a vivir nuestra vida para la gloria y para el honor de su nombre. Recuerden, la iglesia no se trata tanto de nosotros, se trata de Él, se trata de Dios, se trata de Jesucristo. La iglesia es ahora la morada de la gloria de Dios. Dios quiso morar con el pueblo de Israel, en el tabernáculo, en el templo, en el huerto con el hombre. Pero el hombre, ¿cierto? Por sus malas decisiones lo impidió. Pero Dios puede lograr ese propósito. Podemos alcanzar ese propósito como cristianos en su iglesia y ese propósito será completo y perfecto, sin duda, en el cielo. Pero debemos, así como Dios lo anticipó en Números 14, 20 al 21, la tierra, en toda la tierra estaría llena de la gloria de Dios. Y uno puede decir, oye, pero mucha gente no cumple el propósito de Dios, no busca a Dios, pero no hay cristianos en todas partes del mundo. Y no hay cristianos, personas que han querido ser correctas con Dios en todas las épocas. La tierra, Dios va a cumplir ese deseo, que la tierra será llena de su gloria. Y el Salmo 72, 18 y 19 también lo dice. Ahora, para las personas que aún no están en la iglesia, Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia. En la iglesia es el único lugar donde puede producirse la gloria para Dios, y al estar en Cristo es necesario entonces llegar a estar en la iglesia. ¿Y cómo? No se puede estar en la iglesia sin estar en Cristo. Entonces, por eso, de todo esto que habla aquí Pablo, que Dios nos bendijo con todas estas bendiciones, y así podemos llegar a vivir para la alabanza de su gloria en Cristo, al estar en Cristo. Necesita la persona obedecer al Evangelio, ser bautizado en Cristo,
para poder recién ahí empezar a vivir para la alabanza de la gloria de Dios. Yo quería compartir eso, hermano. Sin duda, todavía se podremos seguir sacando mucho más del libro de Efesios, pero recordemos que hay palabras claves como la palabra gloria, la palabra glorificar, ¿ya? En este libro. Dios le bendiga y